Vaya a la Biblia entonces, Amós capítulo 9, versículo 6. Dios edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Nosotros venimos a la iglesia cada domingo, cada viernes, a recibir una palabra de Dios. Y qué bendición cuando nos encontramos con la palabra. Pero quiero que usted aprenda esto. Hay series, hay mensajes, hay palabras que vienen como una revelación de Dios para marcar nuestro destino profético. Cuando nosotros decimos tengo una nueva serie, es porque algo nos ha puesto Dios en el corazón. Yo quiero decirle de todo corazón, de verdad, si esta palabra usted la toma y lo lleva a lo profundo de su corazón, si esta serie que vamos a comenzar hoy, llamada expansión, usted la toma y usted la vive, Dios a usted le va a bendecir. Porque cada palabra que Dios pone en el corazón de un hombre de Dios, no viene por el corazón del hombre, porque la Biblia dice que nada puede hacer el hombre por él mismo. Pero si Dios le direcciona, seremos bendecidos. ¿Estamos acá? Por eso expansión, nota esto, expansión no es solamente para hablar de un crecimiento, es algo de allí, pero expansión es la capacidad de que Dios esté dentro de ti y te ayude a avanzar. Eso es expansión. Colócame primero, por favor, ¿qué es expansión? Anota esto, miren esto, expansión, ahí está. Expansión es la capacidad en Dios para entrar en dimensiones espirituales de ensanchamiento, tanto espiritual como físicas. Eso es expansión. Cuando se habla de expansión, se está refiriendo el hombre que usa la palabra expansión. Dios dentro de él para llevarlo a un nuevo nivel. Entonces, ¿qué es expansión? Nota esto. Expansión es la capacidad de Dios en cada uno de nosotros. A la medida de Dios en nosotros, nos vamos a expandir. Es provocar un rompimiento. Expansión es provocar un rompimiento de atmósferas espirituales y naturales. Pero antes de una expansión, se batalla con la falta de las fuerzas. Noten esto, siempre que Dios quiere llevar a alguien a expansión, hay una batalla, hay un decaimiento espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque la tarea de las tinieblas siempre será atacarte a ti y a tus fuerzas naturales y espirituales. Pero primero el ataque será a las fuerzas espirituales para que tú no tengas la capacidad de expandirte. Por eso antes de una expansión va a haber una decadencia de fuerza. Alguien de repente ha dicho, yo no puedo más, yo no puedo avanzar, siento que no puedo más, me estoy quedando sin fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque la tarea del enemigo es restarte las fuerzas. Porque aunque Dios esté dentro de ti, la expansión ya no depende de Dios, sino depende de ti. ¿Lo escuchó? ¿Cuál es la tarea de Dios para llevar a expandir a alguien? Él lo único que necesita es que tú tomes lo de Dios y tú te lo coloques internamente en tu espíritu. Pero luego de que tú recibes de Dios, ¿cuánto tenemos a Dios aquí? Ahora te toca a ti tomar las fuerzas de Dios para seguir adelante. Porque la expansión es un rompimiento de atmósferas espirituales. Primero, antes de expandirnos en lo natural, necesitamos expandirnos en lo espiritual. Nota esto, le voy a poner este ejemplo. Cuando un matrimonio está en una crisis, cuando una pareja está en una crisis matrimonial, detrás de la crisis matrimonial, ¿qué es lo que está manifestándose? Hay una atmósfera, digan conmigo, una atmósfera. Hay una atmósfera espiritual que tiene rodeado ese matrimonio para que el matrimonio no se expanda a lo que Dios quiere para ese matrimonio. Y note esto. Cuando estoy hablando de expansión de ese matrimonio, no me estoy refiriendo a nada natural, ni físico, ni dinero, sino que las tinieblas saben que si el matrimonio se destruye, lo contrario a la expansión será un estancamiento generacional de esa familia. Porque Satanás lo que va a querer es colocar ¿qué cosa? Una destrucción generacional para que los hijos repitan la misma historia que se vivió en la cabeza.
Pero si un hombre o una mujer de este matrimonio recibe la capacidad de Dios para expandirse, la primera batalla que va a tener en su expansión es luchar contra la atmósfera que lo está rodeando. Y las atmósferas que nos rodean, te lo voy a explicar, y yo hablo de esto, pero con mucho fundamento. Porque hay días cuando tú estás luchando contra una obra espiritual, hay días en los que tú dices: yo no tengo ganas de buscar a Dios. No, estoy cansado de esta situación. Y escúcheme, se lo estoy diciendo con autoridad, porque a mí me ha pasado. Hay momentos en que yo he sentido la batalla espiritual. Esa atmósfera yo la he sentido. Y de repente yo digo: Señor, estoy cansado, ya no sé qué hacer. Pero cuando yo entro al secreto, ¿qué hace el Espíritu Santo en el secreto? Primeramente vuelve a ministrarme. En estos días estoy orando, yo no sé a cuántos le llegó la imagen que yo envié. Y mientras yo estoy orando, escuché al Espíritu que me dijo: Jaime, yo soy quien te ciñe de poder. Y cuando yo escucho la frase, yo soy quien te ciñe de poder, inmediatamente yo sentí literalmente cuando vino la fuerza del Espíritu Santo sobre mí. Y me levanté y yo dije: Dios es quien me ciñe de poder. Y fue la que yo envié en uno de los días de ayuno. Eso no fue que yo me lo inventé, no. Fue que Dios me dijo: cuando tú estás en el secreto conmigo, yo te ciño de poder. Y esa expresión, te ciño de poder, no es otra cosa como si te colocaran algo encima. Y sentí la fuerza de Dios. Es por eso que hay una batalla para ensancharse. Antes de un ensanchamiento hay una debilidad. Antes de un ensanchamiento hay como un espíritu de frustración. Antes de un ensanchamiento hay como un agotamiento, como un cansancio, como una frustración. Como que ya yo no voy más para esto. Ya yo no continúo más en esto. Que mejor esto se quede así. Pero te lo vengo a decir: tú y tu casa se van a ensanchar en las atmósferas de Dios y entrarán en lo mejor de Dios para esta nueva temporada. ¿Alguien lo puede recibir aquí? ¿Alguien lo puede recibir? Celébrelo, dele un fuerte aplauso al Padre. Damos gloria al Señor. Entonces note esto. ¿Por qué hay tanta batalla antes de ensancharse? Vaya conmigo a la Biblia. Génesis capítulo 1 versículo 5. Ese no estaba, hija, pero anótalo. Génesis capítulo 1 versículo 5 y el versículo 6. Nota esto. La primera vez que vemos la palabra expansión la encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 5. ¿Y por qué usa Dios la palabra expansión en la escritura en este pasaje? Mira lo que dice la Biblia. Y llamó Dios, ¿qué dice la Biblia? A la luz día. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice la Biblia? Un día. Noten esto. Estamos en el verso 5, pero el verso 6 dice ahora algo. Luego dijo Dios: haya que haya expansión en medio de las aguas. ¿Y qué dice la escritura? Y separe las aguas de las aguas. ¿Qué es lo que hace entonces el principio de expansión? Digan conmigo: separar. Vuélvalo a decir, diga: separar. Pero ¿separar qué, predicador? Si usted viene del verso 5, colócame el 5. ¿Qué es lo que hace Dios? En el verso 5 dice la Biblia que Dios llama a la luz día y a la noche y a las tinieblas la llama noche. Nota esto: a la luz la llama día y a las tinieblas la llama noche. Y en el 6 entonces Dios usa el principio de la expansión. Lo primero que hace la expansión es separar la luz de las tinieblas. Cuando tú no anhelas expandirte, las tinieblas se terminan fusionando con tu luz. Lo voy a volver a decir. Cuando tú no tienes la capacidad de expandirte en medio de las atmósferas espirituales, las tinieblas terminarán permeando tu luz.
Explícame eso, señor predicador. ¿Cómo las tinieblas van a permear mi luz? Jesucristo es luz. Él es luz. Damos gloria al Señor. El Espíritu Santo es la revelación de Cristo. Pero cuando las tinieblas comienzan a confrontarte, a atacarte, ¿y con qué te atacan las tinieblas? Con luchas, con problemas, con crisis, con batallas, con temores, con deudas, con crisis en el hogar, con crisis en los hijos, con finanzas que no me pagan, y viene una cantidad de bombardeos a la mente. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer las tinieblas? Las tinieblas comienzan a permear nuestra luz. Entiéndase como luz, ¿qué cosa? Nuestra fe, nuestra oración, nuestro ayuno. Y de repente, cuando yo no tengo la capacidad de entender que la expansión lo que hace es separar, termino siendo rodeado. ¿Por qué? Siendo rodeado por tinieblas. Y no es que yo esté cautivo, porque el que tiene el Espíritu de Dios no puede ser cautivado. Estamos aquí. Pero las tinieblas sí te pueden rodear de tal manera que te hacen creer que no hay una salida. Estamos aquí. Entonces, el principio de la expansión que hace, mantiene a la línea las tinieblas de ti. La expansión separa. Alguien que diga: la expansión separa. Por eso es que tú tienes que anhelar caminar en expansión. La expansión es Dios dentro de ti. Cuando tú estás dentro de la capacidad profética de Dios, de saber que tú te vas a expandir, toda atmósfera espiritual se tiene que romper, se tiene que quebrantar de tus generaciones. Pero por favor, escúcheme. Yo no le voy a decir que eso es fácil, pero también entienda, no es imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Porque dice la Escritura: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y cuando Dios se le mete a un hombre, entonces Dios se le mete a ese hombre para que las tinieblas entiendan que no pueden hacer parte de tu destino profético. Eso se llama expansión. Alguien que diga: me voy a expandir en el nombre de Jesús. Damos gloria al Señor. Ahora, lo contrario a la expansión es estancamiento. ¿Y qué es lo que van a buscar las tinieblas? Que en tus hijos se repita el mismo patrón, que en tus nietos se repita el mismo patrón, que en tu matrimonio, amado, se repita el mismo patrón de tu pasado. Pero cuando alguien camina bajo este principio de expansión, las tinieblas no se pueden acercar a ti, porque Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Creador, aleluya. Al Creador, aleluya.